Bendiciones a todos y gracias por estar conectados. Y lo que vamos a ver son primeros auxilios aplicados al aula de clase o al colegio, la escuela, el centro educativo. Una de las situaciones más importantes que sucede a nivel latinoamericano es que no nos capacitamos para poder brindar primeros auxilios. Y los primeros auxilios consisten en la primera asistencia que se da ante un evento o un accidente que provoque daños en la persona. Le puede decir usted accidente de tránsito, quemadura, caída, terremoto, tsunami, etcétera. Y que el gran problema que trae el no conocimiento de qué hacer puede dar a la larga grandes complicaciones, grandes gastos y hasta la pérdida de la vida de una persona. Algunas veces simplemente una sola acción puede cambiar el curso de la historia de una sola persona. Como el grupo es centros educativos, vamos a ver lo que son niños, también adolescentes, también lo que son los maestros y algunos de los que son directores o dueños de colegio que son ancianos, también incluye muchos de los aspectos, así que vamos a ir avanzando, voy a ir explicando todo esto y la importancia, tenemos que aprender varias cosas y mucho de esto consiste en que vamos a ver algunos conceptos básicos en primeros auxilios, contenido del botiquín de primeros auxilios que se debe tener, qué hacer cuando hay pérdida del estado de conciencia, qué hacer cuando hay heridas o hemorragias, qué hacer cuando se presentan convulsiones, qué hacer cuando se sufren traumatismos o golpes importantes, qué hacer cuando suceden quemaduras, qué hacer cuando hay eventos de electrocución, cuando la gente se electrocuta, qué hacer cuando se dan picaduras o mordeduras importantes, qué hacer ante un atragantamiento o un ahogamiento por la obstrucción de la vía respiratoria por un objeto extraño. ¿Qué hacer ante un ahogamiento? Estamos hablando el ahogamiento en agua. Algunas instituciones tienen piscinas. ¿Qué hacer cuando se introducen cuerpos extraños ellos mismos, los niños? Algo importante que debemos conocer son los signos vitales. Los signos vitales son los que nos dicen exactamente cómo la persona está aún cuando su conciencia no está clara. Los signos vitales nos pueden decir si la persona está en un estado de gravedad o no. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Es importante saber que la tensión arterial no es la misma para los niños. En pediatría, ustedes verán al lado izquierdo de su pantalla que se dividen en recién nacidos, infante, lactante menor, preescolar, escolar, adolescente y a la par en medio están lo que son los grupos de edad que corresponden a estos grupos. Ustedes sabrán en qué grupo están sus alumnos, en qué grupo están los jóvenes que ustedes tienen. Entonces, saber y conocer cuáles son los rangos de presión arterial de sus alumnos es muy importante. Estos son algunos de los equipos que se utilizan para tomar la presión arterial. Hay esfingomanómetros, ese es el nombre médico que se les da, para tomar la presión tanto en recién nacidos, adolescentes, adultos, pero de los que se utilizan más, pues son de estos electrónicos, incluso los de muñeca, que son bastante útiles para transportarlos y llevarlos a cualquier parte. Tenemos la frecuencia respiratoria, igual, por grupos y edades es distinto, y verán que después de los 16 años, las respiraciones van siendo menos. Mientras más pequeño el niño, las respiraciones por minuto van aumentando, y a medida va creciendo, las respiraciones van disminuyendo. Otra vez, lo importante es que usted se ubique en su grupo de alumnos y sus edades para que pueda identificar la respiración o la frecuencia respiratoria normal que debe tener. La frecuencia cardíaca. En lo mismo, los latidos por minuto, a medida son más pequeños, son mayores. Y cuando van aumentando en lo que es la edad y van avanzando, pues son menores. Van los rangos de 60 a 80, lo normal, 60 a 90, lo describen también los libros. Y usted puede estar tranquilo, incluso si al tomar los pulsos, y ahorita vamos a ver cómo se toman y cómo pueden hacer para saber exactamente qué frecuencia tienen.
Hay por lo menos 10 puntos en donde se pueden tomar los pulsos arteriales. Y estos se pueden tomar a la par de lo que la gente le llama la 100, que uno pone la mano o los dedos, 2 dedos, y se puede sentir el pulso. En la axila se lo puede tomar en el cuello inmediatamente a la par de donde está la tráquea. También se puede hacer en la muñeca a nivel de lo que es el dedo gordo de la mano o el pulgar en su base, o también en la base del meñique, siempre en la muñeca. También lo pueden hacer en el pie, en la ingle, algunas veces por compromiso o por el golpe o por la situación en la que estén. El más fidedigno puede ser incluso tomar el pulso en la ingle, que es una arteria de gran calibre, así como la que es en el cuello. Fíjense bien las figuras abajo donde dice así y así no. De preferencia hay que utilizar hasta 3 o 4 dedos y no utilizar las puntas de los dedos para buscar el pulso, sino las yemas de los dedos. La temperatura. En esto de la temperatura ya necesitamos no es que lo vamos a tocar y podemos sentirlo con fiebre o calentura, pero necesitamos ya aparatos específicos que nos ayudan a esto, y esto es lo que conocemos como los termómetros. Si bien observan las temperaturas según el rango de edad, lo que vamos a esperar es que la temperatura nunca pase de 37.8 grados centígrados. Es lo que esperamos que nunca pase. Si no, aparece fiebre. Y abajo de 37.5 ya empezaremos a pensar que la persona está teniendo una disminución importante de la temperatura. Estos son algunos de los aparatos que se utilizan para tomarlo. Este de la izquierda es para el oído, el de la derecha se utiliza o se puede utilizar dependiendo de el lugar o la familia, lo utilizan ya sea en la boca o en la axila. Igual el termómetro que ven abajo, que es de mercurio, no electrónico, es de mercurio, se puede utilizar en la axila, en la boca, y hay unos especiales que son para introducir en el recto. Deben tomar en cuenta algo importante. Los 3 sitios principales para tomar la temperatura son debajo de la lengua, en la boca, en la axila y en el recto. Y tienen que tomar en consideración esto. Cuando se toma la temperatura en la boca, el dato que les da es el mismo, esa temperatura es la temperatura exacta que se considera tiene el paciente cuando lo toman debajo de la lengua en la boca. Si se la toman en la axila, le tienen que sumar 0.5 grados centígrados. Y si se lo toman a nivel rectal, le tienen que restar 0.5 grados centígrados para saber la temperatura correcta que tiene el paciente. Hay un aparatito que también ayuda y es muy favorable para poder medir lo que es la oxigenación, y que nos mide la saturación de oxígeno a nivel distal, que ustedes lo observan y se coloca en el dedo. Y lo que nos indica es la cantidad de oxígeno efectivo que está teniendo la persona al momento. Esto quizás no es usualmente encontrado en un botiquín ni en algunos de primeros auxilios, pero ya se está utilizando bastante, precisamente porque con solo colocar esto, uno sabe si el problema que el paciente tiene es un problema a nivel de respiración, de intercambio de oxígeno y CO2. Vamos a ver lo que es cuando hay una pérdida del conocimiento, una pérdida del estado de alerta. ¿Qué hacer? Inicialmente a la víctima o a la persona se le coloca en una posición lateral de seguridad, y ahorita vamos a ver cuál es esa posición lateral de seguridad. Se inclina la cabeza hacia atrás y entonces la lengua debe moverse para adelante para permitir que la vía respiratoria esté libre. Lo primero que se hace cuando alguien ha perdido el conocimiento o se encuentra a alguien con pérdida del conocimiento sin ningún otro dato más, es que la vía aérea debe estar disponible, debe estar libre, porque si no respira se va a morir. Puede que tenga una hemorragia, pero si usted tapa la hemorragia y no habilita la vía respiratoria, esa persona se va a asfixiar. Llaman a una ambulancia, los números más famosos aquí en Estados Unidos y en otros lugares son el 911. El colegio siempre tiene que tener acceso a un transporte inmediato en todo caso, y se debe
verificar que la persona esté siempre respirando. Si el afectado no respira, aunque aquí dice reanimación cardiopulmonar, esta no la vamos a ver porque son maniobras que tienen que ser entrenadas ya presencialmente, porque se han dado casos en los cuales las personas solo han recibido teóricamente cómo dar lo que es la resucitación cardiopulmonar básica y terminan provocándole infartos a la persona o quebrando las costillas de la persona porque no necesitaban la reanimación cardiopulmonar, sino que necesitaban simplemente la vía respiratoria libre. Esta es la posición lateral de seguridad. La persona pone su brazo izquierdo de la manera que ven en la figura 1, luego el brazo derecho, toman la pierna o la rodilla, la flexionan, la rodilla y la cadera hacia a ustedes y lo colocan como se observa en la figura 4. Ahora, es importante que sepan que tiene que ser del lado izquierdo. Ya vamos a ver por qué. El aparato digestivo, y este es el diseño de Dios. Basándonos en esto, como Dios, a menos que usted sepa que el alumno, la persona que está teniendo, tenga lo que se llama situs inversus. ¿Qué es eso? Que tiene los órganos al otro lado que no lo tienen las otras personas. Y hay un cierto porcentaje de personas que, por ejemplo, el estómago, la curvatura del estómago no está a la izquierda, sino que está a la derecha. El corazón no lo tienen a la izquierda, sino al lado derecho. El hígado no lo tienen del lado derecho, sino del lado izquierdo. Entonces, muy rara vez van a encontrar eso y a menos que la persona se los diga, pues no lo van a saber. Pero la posición es por esto, porque la curvatura del estómago la mayor está hacia la izquierda. Eso lo que nos va a hacer en esta posición lateral de seguridad es evitar que el contenido del estómago se vaya hacia la boca y en esa parte, como la persona ha perdido el conocimiento, puede incluso aspirar el contenido gástrico y sufrir de asfixia por aspiración de contenido gástrico. Si observan, cuando lo ponemos del otro lado, vemos que es más fácil que esa curvatura o ese estómago tire el alimento directamente hacia la vía respiratoria o hacia arriba y así provocar una aspiración. Entonces tiene que ser del lado izquierdo. La posición lateral de seguridad no es del lado derecho, es del lado izquierdo. Observen en esta parte, ven a un bebé, ven a unos escolares, adolescentes y la posición inadecuada en la que está colocada la figura de abajo. Esta no debe ser así, sino que debe ser la que observan en las 3 de arriba. ¿Qué hacer cuando hay una hemorragia cerebral? ¿Cómo identificarla? La hemorragia cerebral puede darles inconsciencia o pérdida del estado de alerta o pérdida del movimiento parcial de sus cuerpos. Y uno dirá, y bueno, esto es posible. Hay muchos niños que simplemente están en el salón de clase o están jugando, sienten un dolor fuerte de cabeza, súbito, y caen muertos porque se les rompió un aneurisma en su cerebro. Y algunas veces solamente se rompe y empieza a sangrar y se manifiesta dejando paralizado la mitad de su cara y de su cuerpo. Entonces, cuando estos pacientitos, o sea, si ustedes observan o el niño se le empieza a acercar que viene arrastrando una pierna y el brazo del mismo lado y su rostro también está asimétrico, está paralizado, es que el pacientito o la persona o el niño lo que está sufriendo básicamente es que está teniendo una hemorragia cerebral. Algunos incluso no manifestan una hemorragia cerebral, pueden llegar a sentir una sensación de hormigueo en toda la mitad de su cuerpo. Y eso es el inicio de lo que podemos considerar una hemorragia cerebral o una falta de oxigenación a nivel cerebral en la mitad del cerebro, que debe ser atendida inmediatamente. Cuando se identifica esto, lo primero, mantener la vía respiratoria permeable y llevarlo inmediatamente a un centro asistencial. ¿Por qué? Porque usted no puede tratar esto ni evitarlo. Se necesitan hacer procedimientos específicos y tratamiento con medicamentos específicos para poder revertir en lo posible esto y evitar que siga avanzando.
¿Qué vamos a hacer? Ya lo hablamos acerca de la llamada de ambulancias, si es necesario tumbarlo, ponerlo en la posición lateral, etc. ¿Qué hacer cuando hay un ataque cardíaco o infarto? Me dirán ustedes, ¿y cuándo se ha visto un infarto o un ataque al corazón en un niño? Es rarísimo, muy raro. Pero yo no sé qué edad tendrá su director o el maestro más anciano de su institución educativa. Básicamente, cuando se presenta esto, o incluso algunos alumnos ya grandecitos, han aprendido a fingir muy bien este tipo de situaciones. Pero hay algo muy importante que la persona tiene que saber. Cuando viene un infarto, primero, si bien aparece un dolor a nivel del pecho, del lado izquierdo, este dolor se va también hacia la mandíbula y hacia su hombro y extremidad superior izquierda. Y el paciente se pone pálido, sudoroso, y cuando el infarto es súbito y fulminante, simplemente cae y se muere. Distinto es cuando el paciente padece de un problema que se llama angina, que es cuando él presenta exactamente lo mismo que les digo, pero no cae inconsciente al suelo, es porque están las arterias disminuidos en su calibre y disminuyendo la cantidad de oxígeno, pero todavía llega sangre oxigenada, todavía para que él pueda seguir adelante. ¿Qué hacer inmediatamente cuando pase esto? Siempre llamar a la ambulancia, si hay posibilidad, medir la tensión arterial, no de una aspirina. Esto es algo importante y lo dejé precisamente porque no se usan aspirinas ya. No se utiliza la toma de aspirinas en ningún momento porque predisponen a hemorragias o sangrados internos que pueden comprometer la vida del paciente. Si el paciente tiene medicina recetada, se le puede dar la medicina que le corresponde si le presenta el episodio y asegurarse de que se encuentre en una posición cómoda y tranquilizarlo para que la persona esté cómoda mientras se le traslada al lugar donde será atendido. Ahora, algo que quizás no mencionan muchos en sus presentaciones es que cuando se está sospechando un infarto, una cosa muy importante que debe de hacer el paciente es toser. Cuando tose, los pulmones percompresionan lo que es el corazón y lo obligan a seguir bombeando sangre al cerebro para que no pierda el conocimiento. Si esa maniobra es funcional, van a poder permitir que la persona llegue consciente al lugar donde necesita ser atendido. Cuando hay convulsiones, quiero que si bien se ve algo gracioso el hecho de que se están moviéndose así, hay que ver que primero hay que calmarse, no hay que afligirse, porque esperamos que las convulsiones no maten personas, pero tiene los mismos problemas que cuando pierden el conocimiento. El estómago, si estaba lleno, puede regurgitar y puede aspirar. Entonces, primero, calma, inmediatamente colocarlo en la posición lateral de seguridad. Hay que apartar los objetos peligrosos con los que se puede herir, aflojar la camisa o el cincho incluso, darle vuelta para colocarlos en la posición lateral, no sujete la lengua, es decir, no meta sus manos para agarrarle la lengua o algo parecido y no le dé agua, no lo sujete, pues si no hay ningún peligro que sea inminente para la persona, porque esto puede ser en un graderío, en una cancha, en el salón de clase, en las escaleras. Todo dependerá del lugar donde esté y generalmente los pacientitos que son epilépticos, que son los que convulsionan espontáneamente y periódicamente, es porque los medicamentos no están siendo dados en la dosis adecuada o hay algún otro problema agregado. Deben ser reconocidos siempre en todo centro educativo y la maestra y los alumnos, los compañeros, deben siempre saber qué hacer con un compañerito que tenga epilepsia o convulsión. Si no sabían o nadie se da cuenta, y algunas veces, y es lo más común, que por cisticerco, que es un parásito que está en la carne del cerdo, algunas veces se ingiere y nadie sabe que tiene un cisticerco en el cerebro, pero cuando se manifiesta con convulsiones. Nadie sabía que convulsionaba, nunca había convulsionado y de repente convulsión. Entonces hay que tener estas medidas. No se asusten, ¿sí?
con calma y evite que se vaya a lastimar. Posición de seguridad, llame al 911 o empiécelo o comiencen a movilizarlo según el medio que tengan para trasladarlo a un hospital, porque va a necesitar medicamentos para detener la convulsión y evitar que hayan más convulsiones posteriormente. Permítanme, solo voy a... Cuando hablamos acerca de hemorragias, en primer lugar, hemorragia significa que hay un vaso que ha perdido su continuidad y que está sacando la sangre de nuestro cuerpo de una manera constante. Hay algunas personas que dicen, ponele torniquete, y los torniquetes no se utilizan para esto. Ya les voy a decir para qué se utilizan los torniquetes. Se necesita que presionen la herida con un apósito o una compresa o algo limpio, simplemente encima de donde está la herida, para, dice, ralentizar la hemorragia. Literalmente es para detenerla. No existe vaso sanguíneo que su sangrado no ceda ante una presión directa. Algunas veces necesitamos saber o tener nociones de anatomía para saber dónde apretar, porque algunas veces no sabemos ni qué hacer. Por ejemplo, en los dedos. Los dedos tienen una circulación bien particular. A cada lado de nuestros dedos van una arteria. Y cuando nosotros las presionamos para detener un sangrado, lo que hacemos es presionarlo de arriba y abajo y no para el sangrado. Y lo único que hay que hacer es simplemente presionar de lado a lado para detener un sangrado de dedo. Igual en la cara, una herida, etcétera, se presiona directamente y con eso es suficiente para detenerlo. Si la hemorragia es fuerte, o sea, cuando se habla de fuerte, que es bastante, siempre hay que hacer presión directa y llamar al 911 y buscar la ayuda necesaria para trasladar al paciente inmediatamente. Va a requerir probablemente suturas, antibióticos y medicamentos para eso. Y la presión directa de la herida hasta que llegue la ayuda. Cualquier lugar, incluso heridas en el abdomen, heridas en el cuello, en las axilas, en las ingles, en los genitales, presión directa tiene que detener o minimizar el sangrado. Debemos de tener algunas cosas listas, como por ejemplo, para hemorragias que son pequeñas, podemos darles, colocar un apósito, un vendaje y todo bien. Cuando se da la hemorragia nasal, fíjense que si observan mi dedo en la pantallita, es muy importante que cuando haya un sangrado nasal, generalmente de una de las fosas nasales, entonces de la fosa nasal, digamos que es de la derecha, voy a apretar mi fosa nasal derecha, desde donde comienza el hueso de lo duro, aprieto lo blando. Y esta maniobra es la más sencilla para poder evitar un sangrado nasal, que debe ser mantenida por 3 minutos. Que la persona no se acueste, sino que se quede sentada, ¿sí? Y erguida, para que la sangre no se vaya hacia atrás. Si después de 3 minutos que pase, usted quita o la persona quita el dedo y el sangrado persiste, vuelva a colocar nuevamente de la misma forma. No tiene que apretar las 2 fosas nasales, solo la fosa nasal que está sangrando. Y la mantiene por 5 minutos. Si después de 5 minutos usted quita ese dedo, la persona quita el dedo y sigue el sangrado, vuelva a colocarla y muévase inmediatamente a un centro asistencial, porque ese sangrado no es normal. No es por fragilidad capilar, no es por hurgamiento nasal, sino que puede ser alguna otra cosa más importante. Cuando hablamos acerca de hemorragias fuertes, fíjense bien en la conformación de lo que son las bandas que se hacen para poder detener un sangrado importante. Tiene que ser abundante lo que es el colchón que se hace con las gasas para que éstas queden exactamente encima de la herida y aplicar un vendaje que sea firme y preciso para que se pueda detener el sangrado. Ahora, si no tienen vendaje por una u otra razón, solamente con la presión directa entre sus 2 manos pueden contener eso, pero lo van a tener que mantener hasta que llegue la ayuda
o que lleguen al lugar donde la persona necesita ser atendida para detener el sangrado, que probablemente si un sangrado importante se tenga que meter a sala de operaciones o por lo menos a una sala de pequeña cirugía para poder determinar los vasos que hay que ligar o los vasos que hay que unir si fuera necesario. Hay otros que son sangrados más importantes que pueden ser también detenidos, fíjense a su lado derecho, cuando es de hemorragia arterial, está la arteria, lo que es braquial, que va exactamente donde ha colocado los 4 dedos en la figura. Si ustedes presionan desde esa parte, ustedes sienten el pulso y presionan, ustedes pueden detener cualquier sangrado distal a eso, solo con presionar en esa parte. Y pueden ayudar a que la persona no siga perdiendo el vital líquido. Hay algunas preguntas que, por ejemplo, la persona está pálida, siente calofríos, mareo y vértigo. ¿Qué significa eso? Es que ha perdido mucha sangre y probablemente vaya a entrar en una condición que se llama shock hipovolémico. Lo más importante aquí es, si esto ha pasado, vía respiratoria, detener el sangrado y colocarlo en una posición que le favorezca para poder recuperar la cantidad de sangre que está utilizando, que generalmente es para el cerebro y el corazón. Y esto lo hacen colocando a la persona de boca arriba y levantan sus piernas. Es la posición más sencilla para mientras llega la ayuda. Puede contraer alguna infección por el contacto con la sangre de otra persona. Es mejor evitar el contacto y por eso es necesario tener guantes en los botiquines para poder atender esto sin ningún riesgo de contagio por alguna enfermedad o contacto con la sangre. Ahora es necesario lavar la herida. El lavado de herida solamente es necesario en pequeños cortes. Cuando son cortes grandes, es necesario hacer lavados quirúrgicos y no se hacen en la casa, sino que se hacen en el hospital. Es como cuando, por ejemplo, les cae un vidrio o están bajando de algún lugar y de repente se pasan cortando con una lámina o algún fierro. ¿Qué hacer si dentro de la herida se encuentra un objeto extraño? No intente sacarlo, porque eso puede aumentar el sangrado. Ahora, vamos a la obstrucción de vía respiratoria. Esto es importante que sepamos qué hacer y cómo hacerlo, porque esto va a definir el salvar muchas vidas de aquí en adelante para ustedes. A mí me ha tocado la experiencia de saber aquí en El Salvador de personas que han muerto porque no se les ha hecho la maniobra adecuada. Pero ¿cómo identificarlo? Cuando la vía respiratoria está obstruida, usted va a ver a la persona que empieza a señalar su cuello, se agarra con las manos y se empieza a poner morado. La persona no es capaz de hablar y puede o no perder el conocimiento dependiendo de cuánto nos tardemos en atenderlo. Este es Henry Heimlich, ya murió, pero a él se le debe la maniobra de Heimlich, que ha salvado miles de vidas alrededor del mundo, si no cientos de miles. Si la víctima es un bebé, si se trata de un lactante menor de 2 años, póngalo sobre su brazo, boca abajo, usando el muslo como apoyo y sostén el pecho y con la mano y la mandíbula en los 2 dedos, manteniendo la cabeza más abajo del resto del cuerpo y dé 5 golpes fuertes y rápidos entre los omóplatos, ¿sí? En la espalda alta del niño. Esto con el objeto de que lo que se haya tragado y le esté obstruyendo salga por la compresión del tórax, haciendo como efecto de fuelle, empujando con el aire que tienen los pulmones todavía lo que le está obstruyendo. Si la víctima es un niño, agáchese, arrodíllese, más bien dicho, detrás de él y realice la misma maniobra. Ahora, hay que tener en cuenta, quisiera que vieran mi mano, tratar de colocar la mano de esta manera para que esto quede en la boca del estómago, por lo que conocemos la boca del estómago que se llama epigastrio, y eso literalmente enterrarlo en esa parte y hacer la contracción hacia ustedes para que haga el mismo efecto de fuelle, para que el oxígeno que está en los pulmones expulse lo que está obstruyendo la vía respiratoria. Si es una persona adulta y la persona ha caído al suelo, hay que hacer lo mismo, solamente que dando
fuertes contracciones hacia arriba y hacia adentro para que ocurra lo mismo siempre en lo que es el área de la boca del estómago o el epigastrio. Si la persona está de pie, igual en la parte de atrás, si ven, hay que poner una pierna o una rodilla en medio de las extremidades inferiores de la persona. De ahí hacer la maniobra, abrazar, colocar el puño en la boca del estómago, inmediatamente lo tengan firme, empezar a hacer la maniobra 1, 2, 3, las veces que sea necesaria hasta que saque el objeto de la boca. Si en dado caso fuera usted que le pasara esto y no hay nadie a la vista, sino que usted está solo, esta maniobra de Heimlich también se puede hacer usted literalmente arrojándose sobre una silla o una mesa con su puño en la boca del estómago para hacer el mismo efecto. Por eso, de las particularidades que pueden ocurrir, al doctor Heimlich le ocurrió y precisamente él hizo, también colaboró para que esta maniobra se diera debido a que él le pasó y él mismo tuvo que arrojarse sobre la esquina de una mesa para poder apretar con sus puños y poder liberar la vía respiratoria. Esta es una medida extrema, pero se puede hacer. Hay otra, estando con una persona que es extremadamente obesa o muy gorda, que no se le puede ni siquiera abrazar para poder hacer la maniobra. Se sostiene con 2 personas en la parte de atrás y literalmente la persona que está delante le suelta un puñetazo a la boca del estómago en como si fuera un gancho de arriba de abajo hacia arriba para poder expulsar, para poder provocar un espasmo de lo que es el diafragma y así poder expulsar también con el aire que tienen los pulmones lo que le está provocando eso. Hay, y han habido casos incluso, que en escuelas o instituciones, aún el 60% sabiendo esta maniobra, sabiendo primeros auxilios, niños han muerto. Y no por falta de conocimiento, sino que simplemente la maniobra se hizo y no funcionó. Llegan los socorristas y siguen haciendo la maniobra, la siguen haciendo. Y no pudieron revertir el atragantamiento y el niño puede morir. En algunas escuelas es requerimiento que por lo menos el 40-60% de la población de maestros tienen que saber de primeros auxilios. Aquí en El Salvador realmente no es un requerimiento y es bien raro el maestro que sepa de primeros auxilios. Pero precisamente por eso es que hemos tomado para poder hablarles acerca de eso en estas situaciones. Vamos a ver ahora con lo que son las luxaciones y los esguinces. Las luxaciones son literalmente zafaduras. Se zafó la articulación y los esguinces son los doblones, es decir, se doblaron pero no se zafaron la articulación. Usted lo va a identificar fácilmente por el dolor, la inflamación, puede haber o no una coloración violácea que es el hematoma en la articulación y básicamente el niño, la persona no puede, si es en el tobillo, no puede caminar porque hay esguinces incluso de la muñeca, esguinces del tobillo, esguinces de rodilla, esguinces de cadera, esguinces de cuello, esguinces de hombro, esguinces de codo. Hay esguinces, hay esguinces hasta de los dedos de las manos. Cuando simplemente se va de lado un dedito, es un esguince, se salió de la articulación, aunque no se haya fracturado. Bien, cuando pasa esto, lo que tenemos que hacer es, podemos aplicar inmediatamente hielo, ¿sí? Como no sabemos muchas veces ante un esguince o que haya una luxación, lo recomendable es que mientras usted aplique esto, siempre el paciente sea llevado a un centro especializado o un hospital para que le tomen radiografía. Porque hay algunas veces incluso que maestras que andan con tacones altos, simplemente un dobloncito. Y dice, me doblé el tobillo. Sí, doctor, me doblé el tobillo. Mire, le vamos a tomar una radiografía. No, pero si solo fue no, le vamos a tomar una radiografía. Y tiene una fractura de uno de los huesos, del último de los huesos del pie, que se lo arrancó porque el ligamento que se estiró le arrancó ese pedacito de hueso. Se puede presentar entonces, ante toda luxación, ante todo esguince, dobladura de pie, manos o cualquier otra parte,
siempre debe ser evaluado por un médico y tomado una radiografía para prevenir y evitar que no se trate una fractura a tiempo. Importante, con la mínima posibilidad de una fractura cerrada, considere que el afectado tiene y necesita la radiografía, lo que les decía, y no intente arreglar el esguince por su cuenta. No sobadores, ¿sí? Ante un esguince, esto se lo digo porque hay instituciones educativas en países como en Argentina que el kinesiólogo es una profesión. Aquí en El Salvador, por ejemplo, no. El kinesiólogo no es una profesión, en otros países sí. Entonces, ellos están entrenados para reconocer si hay una fractura o no. Pero ante la situación de que no hay experiencia y conocimiento en esto, lo más saludable es llevarlo a que le tomen una radiografía y lo evalúe un médico. Fracturas, ¿cómo identificarla? Generalmente la persona, cuando intenta accionar su extremidad, no puede, ha perdido la función, sea por dolor, por adormecimiento o por deformidad. Las fracturas se pueden presentar de muchas formas, aunque se conocen las fracturas cerradas cuando no hay heridas. Y están las fracturas abiertas cuando el hueso perfora la piel y sale. Si hay heridas, se tiene que tratar como fracturas abiertas. Y entonces, al hacer esto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos mantener esa extremidad, si es el brazo, si es la pierna, etcétera, debemos mantenerla en un lugar cómoda. ¿Pueden aplicar hielo? Sí, pueden aplicar hielo, y en la parte lesionada puede tener alguna deformación y pueden tomar o movilizar esta extremidad con cuidado, llevar, o sea, siempre a una unidad donde corresponda para la atención, la toma de radiografías, etcétera, y asegurarse que esta extremidad lesionada debe ser inmovilizada. Para esto, la inmovilización la pueden hacer a través de una férula. La férula puede ser una tabla que mantenga simplemente la forma de su brazo en una posición y le haga descansar la musculatura. Con eso, ustedes garantizan que el dolor va a minimizar, no que se va a corregir la fractura ni que van a intentar corregirla. Simplemente van a disminuir el dolor para mientras se lleva al centro correspondiente para ser evaluado y corregido por procedimiento quirúrgico si es necesario. Si es imposible llamar a la ambulancia, hay que organizar el transporte por cuenta propia y la extremidad hay que ferulizarla. Ese es el término, ferulizarla, para que esté lo más inmóvil posible y el dolor sea el mínimo. ¿Qué hacer en caso de una fractura abierta? En el caso de las fracturas abiertas, primero hay que detener el sangrado con presión directa, garantizar la movilidad o la inmovilidad, más bien dicho, de la zona fracturada a través de la ferulización y buscar lo que son el centro de emergencias más inmediato para poder llevarlo y poner sobre la herida algún vendaje antiséptico. Algunas veces tienen jabón yodado o iodine o clorexidina, entonces con un antiséptico en una compresa o en una gasa se coloca encima, con eso ya estamos ayudando a que el chance de una infección del hueso u osteomielitis se vaya a generar y ayudan en una gran manera a la recuperación del paciente. Se puede aplicar frío, sí, y cubrir con mantas al herido. El cabestrillo que están observando es una manta triangular en la cual se le coloca al paciente cuando son las extremidades superiores. No existen cabestrillos para las extremidades inferiores. Para la extremidad inferior se colocan férulas a cada lado de la pierna o de la rodilla o del muslo para poder inmovilizar. ¿Cómo utilizar correctamente la férula? Se va a tratar de, en la posición en la que esté, después de detener la hemorragia, después de cubrirla con un antiséptico, se colocar a los lados las férulas para poder inmovilizar en lo posible. Esta es más o menos la forma más gráfica que les puedo comentar para ello. Si en un dado caso no hay a la mano cosas que están prefabricadas, pueden utilizar palos, tablas de madera, reglillas, varillas, hasta los metros de madera que utilizan en algunos centros educativos que tienen los salones, hasta esos pueden ser utilizados
como férulas, pero de preferencia deben tener ya lo que son estos dispositivos ya prefabricados o preelaborados. Si es una fractura abierta, nunca debe poner la férula en donde sobresale el hueso, hay que ponerla en la parte de atrás o en la parte contraria donde está para impedir que haya más laceraciones o más daños sobre la herida. Aquí, como ven, es un tipo de férula que parece un riel y estos sí se pueden conseguir, pero generalmente los venden en tiendas especializadas de dispositivos médicos. Entonces se pueden conseguir de este tipo para colocarlas o también las de madera. Este es otro tipo de ferulización cuando, se ve que la fractura no solamente compete la pierna o la rodilla, sino que la pierna y el muslo, o sea, una fractura de fémur y de tibia importante, entonces se utiliza el miembro contralateral como férula para inmovilizar. Y en estos casos es muy útil precisamente hacerlo para poder movilizar el paciente hacia un lugar donde va a recibir el tratamiento inmediato. Y probablemente sea tratamiento quirúrgico el que tenga que recibir. Importante, si el hueso tiene un aspecto antinatural o está desplazado o desviado, en ningún caso debe intentar reubicarlo en su sitio por su cuenta. Les digo por experiencia que nosotros en el hospital, yo trabajo en el Hospital Amatepec de Seguro Social, y en la unidad de máxima urgencia, cuando llegan pacientes que literalmente vienen fracturados de muchos huesos, nosotros mismos somos los que corregimos eso e inmediatamente aplicamos, pero tenemos al ortopeda a la par. Y ante cualquier problema de falta de oxigenación por algún corte de alguna arteria, etcétera, tomamos acciones inmediatas, pero porque estamos entrenados para eso. Usted lo que debe de hacer es inmovilizarlo como lo encuentre. No tratar de corregirlo, sino inmovilizarlo y trasladarlo. Esos son los primeros auxilios para esto. Picaduras y mordeduras. Cuando hablamos de picaduras de insectos, generalmente no tenemos, por lo menos en El Salvador, no hay esos insectos tan agresivos o tan malignos como para picarnos, pero se cuentan como insectos también los arácnidos, que son los escorpiones, y los escorpiones aquí no se conocen que sean letales, o no tenemos de este tipo tan letal. Lo que se hace ante este tipo de picadura, y más me ha tocado aquí con mi hijo, vivimos en una parte donde está la parte de una zona de una finca, y ya se nos han metido alacranes, y una vez se le metió en el zapato a mi hijo y metió el pie y le picó en el dedo gordo. Entonces, primeros auxilios y empezarle a poner hielito y empezarle a dar antihistamínicos y esteroides para disminuir y todo eso, pero no son letales los que hay aquí. Es dependiendo de la zona y el lugar donde esté. Hay sí mordeduras de serpiente, que por ejemplo, observan esta es una coralillo. Ahora, la característica de la coralillo es este código de colores. R, rojo, amarillo, negro, amarillo, rojo. Y nosotros lo ponemos como ranar, que son el nombre de las iniciales de los colores. Si el ranar se presenta, quiere decir que es una coralillo venenosa y aquí hay. Puede que haya también en su país u otras, pero deben ser identificadas de acuerdo a su epidemiología y a los lugares donde están específicamente. Pero la coralillo que nosotros tenemos aquí, nosotros la identificamos por esto. Si tiene otro código, por ejemplo, rojo, negro, amarillo, rojo, negro, no son serpientes de jardín, estas no hacen nada. Entonces, si en un dado caso haya una mordedura de serpiente, de inmediato se debe llamar a la ambulancia, trasladar al paciente a un centro hospitalario para que le apliquen el antídoto del veneno, no poner torniquetes, sino utilizar compresas frías, se puede utilizar. Y créanme, usted no puede hacer nada cuando una persona ya tiene el veneno en su sangre, sino más llevarla lo más pronto posible a un centro asistencial. Estos son los alacranes y los escorpiones que les mencionaba. Los que son peligrosos o que podríamos decir que son venenosos son los que tienen la característica de que en sus tenazas
son delgadas, como este, que ven a la izquierda y abajo. Y los que no son peligrosos tienen sus tenazas bien gordas, aunque dan más miedo porque son más robustos y los otros son más pequeños. Pero los más peligrosos, los que se consideran venenosos, son los que son más delicaditos y las tenazas son más finas. Y solamente con identificar esto usted puede saber inmediatamente si la picadura que tuvo fue o no grave. Importante siempre, en ningún caso corte la herida ni succione el veneno. Eso solo en las películas. Síntomas de envenenamiento por mordedura de serpiente son náuseas, vómitos, sensación de punzaje en el cuerpo, envenenamiento completo, ya entra en shock, la persona pierde el conocimiento, se le baja la presión y pueden entrar en un estado que se llama coma o parálisis. Vamos a la anafilaxia. La anafilaxia es la reacción alérgica extrema que se manifiesta en todo el cuerpo y que puede cerrar la vía respiratoria por inflamación de los tejidos blandos. Esto puede darse por mariscos, por semillas secas. Yo conozco alérgicos a semillas de marañón, semillas de nuez, peanuts, mariscos, etc. Hay algunos de unas frutas, otros no, de maní, otros al huevo. Mi hijo es alérgico al huevo. Cuando tenía menos de un año, le dimos 2 días antes huevo y 2 días después que le volvimos a dar huevo, le empezaron a aparecer ronchas, abones se le llaman, pero son ronchas grandes en el cuerpo. Yo tenía adrenalina en ese momento, se la apliqué inmediatamente y revirtió. No dejé de que llegara a que se pusiera con dificultad respiratoria. Cuando sucede esto, inmediatamente, o sea, lo que se necesita reconocer es si hay una alergia como la que están viendo. Se les inflaman los ojos, se les inflama la boca y lo que se espera después es que se inflame la garganta y pierda el conocimiento. Ahora, para esto es necesario tener shots de epinefrina. Yo aquí tengo el mío, por lo de la alergia de mi hijo. Son kits que ven en tiendas especializadas que se tienen que aprender a utilizar, pero que traen siempre un dispositivo de entrenamiento. Y estos dispositivos de entrenamiento, lo que dicen, por si acaso alguna vez le toca, usted nunca ha visto, bueno, con esto ya usted vio uno, pero no sabe qué hacer, lo único que tiene que hacer con uno de estos es quitar el tapón azul que tiene, lo toma con sus manos y lo aplica en el muslo de la persona, o en su muslo, si usted es alérgico, o en el muslo de la persona, se lo aplica, se lo pega y lo mantiene apretado por 10 segundos para que el medicamento fluya por el torrente sanguíneo y se evite la anafilaxia. Así como lo ven, sí, es un niño aprendiendo a aplicarse con el entrenador. Quemaduras. ¿Qué hacer con las quemaduras? Las quemaduras se dan hasta por el sol. Y generalmente a lo mucho que llega una quemadura de sol es a un grado 2. ¿Cuáles son las grado 2? Cuando salen ampollas. ¿Cuáles son las grado 1? Cuando la piel se pone roja pero no salen ampollas. Y la grado 3 es cuando la piel se pone blanca y queda anestesiada. Esas son quemaduras profundas que pueden ser provocadas por flama, fuego, agua, escapes de moto, etc. ¿Qué hacer? Se enfría la zona con agua. Una manta con agua fría se coloca sobre la quemadura inmediatamente, porque lo que sucede en una quemadura es que se deshidrata, hay una deshidratación inmediata, entonces eso provoca ardor, dolor e inflamación. Se coloca con una compresa con agua, o se mete en agua, ya sea la mano o la parte que se ha quemado, y se tiene que verificar la aplicación de picrato de butecin o de sulfadiazina o de alguna crema que esté destinada para las quemaduras. Hay algo que algunas veces, algunos colegios tienen laboratorios en los cuales también tienen el uso de gas. Y puede ocurrir, como en las casas, con las cocinas, que de repente se quedó encendido el gas y cuando prenden ocurre como una explosión y se le chamuscan hasta los pelos del cabello, las cejas. Y algo muy importante, si se le llegaran a quemar
los pelos de la nariz. Los pelos de la nariz reciben el nombre de vibrisas. Si se les llegaran a quemar los pelos de la nariz, es necesario llevar inmediatamente a esa persona a una unidad, un hospital, a una unidad de emergencia. ¿Por qué? Porque si se quemaron ahí, significa que el aire caliente o el fuego pudo haber llegado a la garganta y hasta los pulmones y provocar inflamación que puede comprometer la respiración de la persona. Tienen que tomar muy en cuenta eso. Cuando las quemaduras son superficiales, pues realmente solo mojan aquí y ponen su cremita y nada más. Ya quemaduras más graves, solamente se envuelve a la persona en unas sábanas con agua fría o agua de tiempo y se lleva inmediatamente, ya sea al hospital especializado para las quemaduras o a una unidad de emergencia donde será atendido para poder ser reanimado y tratado inmediatamente. Importante, no toque nada de lo que sea pegado en una zona quemada. No aplique aceite en la zona quemada. Usted guarda calor y puede causar más daño. No utilice hielo para enfriar la quemadura porque puede dañar la piel. Y no utilice tiritas porque se adhieren a la piel y pueden causar más daños adicionales. Y ahora bien, cuando estamos hablando de electrocuciones y los niños que juegan con electricidad, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. La gente cuando se electrocuta puede sufrir un daño de una quemadura, pero es raro porque las quemaduras ocurren cuando la electricidad es arriba de 11.000 voltios. Eso es alto voltaje. Abajo de 11.000 voltios es bajo voltaje. Y las casas no tienen más de 220. Aquí tenemos de 110 y 220. Entonces, cuando hay algún contacto con electrocución, la persona no es afectada por una quemadura, sino por la contractura muscular que la electricidad provoca en la persona. Y esto, la causa de muerte de un niño o de una persona que está electrocutada es de asfixia. No es por una quemadura, sino que al estar conectado a la electricidad, los músculos del tórax están contracturados constantemente y no le permiten a la persona poder respirar y mueren de asfixia. Entonces tienen que tomar en cuenta esto porque cuando una persona, un niño, está así, lo primero que hay que hacer no es ir a agarrarlo para destrabarlo de donde está siendo electrocutado, sino que tienen que ir a apagar la luz del aula, del colegio, de la institución, del área donde están, de la casa, para después ir a tomar el niño. Porque si ustedes lo agarran y quedan también atrapados en la electrocución, los dos van a morir. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. O sea, puede afligirle que está siendo electrocutado, excelente. Va a tener tal vez una quemadura en la mano, pero lo primero que hay que hacer no es ir a agarrarlo, es ir a apagar la luz o desconectar la luz del área, el lugar o la zona donde ha ocurrido la situación. Cuerpos extraños. Cuando hablamos de cuerpos extraños es todo lo que no pertenece a nuestro cuerpo y puede ser introducido. No se admire, no se extrañe de esto. Estas son situaciones que realmente han pasado y son serias precisamente. O sea, objetos dentro de los ojos. Usted ve ahí un tornillo que se ha incrustado en un ojo. O sea, ¿qué hacer cuando pasa esto? Porque puede pasar. Ahora, el grado más leve a la izquierda, cuando hay una basurilla, profesor, se me metió una basura en el ojo, me duele. Lo que tienen que hacer es tomar solución salina del botiquín, una jeringa, abrir el ojo, localizar dónde está la basurilla y dejar de ir con la jeringa la solución salina para barrerlo. Esto les va a permitir que el niño o la persona a la que traten se recupere rápido. Ahora, si ustedes encuentran a una persona como la foto de en medio con un objeto incrustado en el ojo, no intenten retirarlo. Tienen que cubrirlo y llevarlo inmediatamente a un centro de urgencias. ¿Por qué? Porque probablemente vaya a ser retirado en sala de operaciones con el especialista, el oftalmólogo y si fuera necesario con el neurocirujano. El tornillo que ven ahí, de la misma manera, se coloca anestésico en gotas en el ojo para que minimice el dolor y la molestia. Se cubre el ojo con un vaso
o con una gasa que no toque el ojo y se lleve inmediatamente a un centro hospitalario, un centro de urgencias para que este cuerpo extraño sea retirado por el especialista. En este caso va a ser el oftalmólogo, nuevamente les digo, y no se asuste por lo que, o sea, usted puede entrar en pánico, lo que sea, pero lo más importante es lo que va a hacer para que esta persona recupere la mayor cantidad de función de su ojo. Y lo que usted haga va a trascender en eso. Yo les digo, yo cuando veo un lápiz tomo distancia. Un lápiz es peligroso, mis hermanos. Un lápiz puede atravesar una nariz de esa manera, puede ser introducido en un oído de esa manera, puede atravesar una manita de esa manera como ustedes ven. ¿Qué hacer en esos casos? Uno, no retirarlo. No retirarlo. Pueden incluso en estos casos sujetar al niño, si es que se lo quiere quitarlo, sujetarlo, y si está sangrando, no se preocupe, porque si usted retira ese lápiz, ese sangrado no lo va a poder detener. Entonces, ese lápiz allá dentro del oído, por lo menos va a estar deteniendo algo, ese sangrado. Eso es cuando se le introduce accidentalmente o incluso por un acto voluntario de alguno de los compañeritos. Hermanos, yo he sabido de casos en colegios de Nicaragua que se ha dado precisamente por enojos, discusiones, introducir directamente un lápiz, clavárselo en un oído, a la boca, en la garganta, en el cuello. Hay lugares en los que ni siquiera saben qué hacer y ocultan, enfrajan para que no se sepa, pero cuando pasan ese tipo de cosas, no intente sacarlo, cúbralo y llévelo inmediatamente a un centro de urgencias. Esos son los primeros auxilios que debe aplicar. ¿Puede aplicar algún antiséptico sobre las áreas de entrada y salida? Sí. Si es en el oído, no intente meter nada más de jabón, líquido, antiséptico dentro del oído. No, inmoviliza a la persona para que no se vaya a sacar eso o no vaya a hacerse más daño moviéndose de un lado para otro y llévelo inmediatamente a un centro de urgencias, si es adulto o si es niño al que corresponda. ¿Qué hacer cuando se dan los traumas dentales? Quizás el principal objetivo de esta foto es mostrarles la abulsión, que es cuando el diente se destraba. ¿Qué hacer cuando un diente se destraba? Hermanos, lo agarran con sus manitas, lo lavan con agua y se lo vuelven a poner. Y después de eso se lo llevan con el odontólogo. ¿Y por qué? Porque si ustedes no se lo colocan en ese momento, puede perder ese diente. Y más si es un diente permanente, lo puede perder. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando un diente, si es de leche, no hay problema, pero si es permanente, si un diente por algún golpe, trauma, etcétera, se le destraba, pónganselo otra vez. Traten de ponerlo en la posición correcta. Los demás dientes les van a decir y les van a indicar cómo. Si son dos o más, asegúrese de colocarlos en el orden correspondiente y en el lugar que corresponde, eso sí, pero vuélvaselo a colocar, porque puede ser la medida que salve a ese niño de una prótesis dental. Amputaciones traumáticas. Cuando hablamos de amputaciones son cortes, literalmente, cortes. Cuando pasa este tipo de cosas, en El Salvador ya se han dado varios casos y hay un caso bien famoso de la pérdida de una mano en la cual se reimplantó y se reimplantó con éxito. Cuando sucede ese tipo de cosas, sean dedos, sea mano, sea pies, tome lo que ha sido desprendido, cercenado o amputado, lávelo con agua, de preferencia con solución salina estéril de la que tenga en el botiquín, métala en una bolsa con hielo, detenga la hemorragia. En este caso sí es válido, en el muñón que ha quedado, sí se coloca un vendaje elástico a modo de hacer un torniquete para detener el sangrado, habiéndole colocado una gasa o varias gasas que humedecidas con antiséptico y colocado el vendaje elástico para detener el sangrado de las arterias principales y tomar lo que es el miembro cercenado, la parte cercenada, lavarla con solución salina y meterla en una bolsa con hielo y llevarla inmediatamente para
que se pueda realizar, primero Dios, por el especialista, el cirujano plástico, la reimplantación del dedo, de la mano, del pie. Y llegamos a la última parte. Ya con eso terminamos y pasamos a la parte de preguntas. El botiquín. Cuando hablamos del botiquín, ¿qué es lo que debemos tener en un botiquín o qué es lo que necesitamos? Y hay tres grupos de cosas que necesitamos mantener en nuestro botiquín. El primero, lo que serían un manual de primeros auxilios. No todos se saben de memoria todos y algunas veces no saben qué hacer. Siempre debe haber un manual de primeros auxilios en el botiquín de primeros auxilios, una tabla con los números de emergencia, una tijera abotonada, que es una tijera que no tiene filo en la punta y evita heridas cuando quieren cortar la ropa para poder agilizar o quitar por heridas, etcétera. Férulas de aluminio para dedo o bajalenguas. Los bajalenguas también pueden servir para los dedos como férulas. Férulas de madera o rieles de metal maleables de 40, 60 u 80 centímetros. Vendajes triangulares de manta para hacer cabestrillos y torniquetes. Algodón. Bolsas frías. Hay unas bolsas que vienen a temperatura ambiente, pero cuando las quiebran, hace una reacción química que las pone frías. Entonces, es de ese tipo. Vendas elásticas de 2, 4 y de 6 pulgadas, que son muy útiles tanto para manos, dedos y extremidades. Vendajes estériles de gasa de 4 pulgadas, de preferencia. Gasas estériles de las que vienen sueltas. Esparadrapo tipo microspore de media pulgada, quiero ver. De media pulgada, 2 pulgadas y 3 pulgadas. Ahora, es esparadrapo, no es para grapo, es esparadrapo con D, así se llama. O el autoinyector de epinefrina, que es el que les enseñaba anteriormente, mascarillas, guantes de látex estériles y pinzas para cejas. Ustedes dirán pinzas para cejas, créanme, sirven mucho las pinzas para cejas. El otro grupo es ya medicamentos que se pueden utilizar dependiendo de lo que se presente o de la cantidad de niños, dependiendo de sus enfermedades que puedan tener o los maestros en la institución. Solución de salbutamol. En algunos países ya no usan el salbutamol, usan el salmeterol. El salbutamol para nebulizaciones, bote con solución salida normal para nebulizaciones y también estéril para lavado, etcétera, se utiliza la misma. Spray de salbutamol o salmeterol, tarro de silverdiazina y de crema fría. El tarro de silverdiazina es una crema especial para quemaduras. La crema fría se utiliza para la cara y la silverdiazina para las otras partes del cuerpo. Acetaminofén en tabletas y en jarabe, ibuprofeno en tabletas y en jarabe. Aminocidina es un antibiótico que no se absorbe en el cuerpo, pero que ayuda mucho en algunos aspectos de infecciones intestinales que se puede utilizar. La simeticona es para los gases. Metoclopramida es para las náuseas y los vómitos. El dimenato es para los vértigos y las náuseas también. De preferencia que sean intramusculares, porque si empieza con náuseas con vómitos, pastilla no le va a servir de mucho. Anestésico oftálmico, que vienen en gotas. El autoinyector de epinefrina, un bote de alcohol de 90, un bote de jabón antiséptico tipo clorexidina. ¿Pueden tener jabón yodado? Sí, pero de preferencia la clorexidina es la que está tomando mayor auge ahorita. Crema tópica de beta-metasona, esto es para alergias. Crema tópica con antibióticos para raspones. Clorfeniramina, loratadina y prednisona, que es para alergias también. Y lo último, que ya es más especializado, que si lo pueden tener, sería ideal, un tensiómetro electrónico manual, un termómetro electrónico o de mercurio, el oxímetro de pulso, que es el que les mencionaba, que se coloca en el dedo, o sea, se llama oxímetro de pulso, reloj o cronómetro, lámpara, glucómetro, que es con un pinchocito en el dedo, una gotita de sangre, se puede medir la cantidad de glucosa. En algunos pacientitos que se desmayan a saber por qué, o les agarra tembladera, su palidez, sudoración fría y se desmayan, probablemente sea de glucosa.
Una máquina para nebulizaciones siempre es útil tener en cada hogar y en cada institución. Es muy útil tenerlas por los pacientitos que son asmáticos o aquellos que son hiperreactores bronquiales, que de repente por polen o por alguna sustancia fuerte empiezan con chillido de pecho y les puede ayudar mucho. Y el espaciador de volumen para aplicar el spray de salbutamol en alguno de los casos. Con esto he terminado, Zaret. Podemos pasar a las preguntas. Si tienen en algún caso que ustedes hayan vivido, alguna pregunta de las que tengan, para poder decir qué se pudo hacer, qué se puede hacer o qué se pudo hacer, y responderé con todo gusto. Excelente, doctor Juan Navas. La verdad es que de todos los comentarios que he visto, la mayoría de las personas están agradecidas, sorprendidas de tanta información que tal vez muchos no manejamos, incluso como padres de familia. Entonces, todo muy valioso. En el espacio de preguntas y respuestas, hay algunas preguntas. Hay uno que es anónimo, pero se la hago aquí, que pregunta si la pasta de dientes es bueno aplicarla para quemaduras, que es lo que comúnmente se hace. No. Es más, es un irritante y puede afectar en el proceso de cicatrización, no se utiliza. Los mecánicos lo que hacen cuando se hieren o sufren alguna herida es que agarran pintura de carro, de lata, y eso es lo que se pone. Pero no significa que sea lo correcto. Lo que la gente usualmente utiliza no es lo adecuado. Cuando hay algo como esto, no se aplica, no se debe utilizar la pasta de dientes. No es para eso. La pasta de dientes es para los dientes. Excelente. Cuando estaba hablando acerca de la electrocutación, hay una persona que preguntó si cuando un niño o un estudiante está electrocutado, si se debe hacer un corte para que salga la sangre. No, no tiene nada que ver en cuanto a la electrocución con qué pasó con la sangre. Lo que hay que hacer es cortar la luz para que la electrocución pare, porque lo que va a suceder es que si sigue electrocutado o electrocutándose, lo que va a pasar es que se va a asfixiar. No tiene nada que ver con la sangre, no hay que hacerle heridas ni nada para sacarle sangre. Ok, una persona preguntó al inicio casi que del webinar que si con estudiantes diabéticos se tienen que tomar lo mismo en cuenta o si son otras indicaciones en algunos casos, tal vez con el medicamento. No fue muy claro, pero preguntó si con los estudiantes diabéticos hay alguna excepción. No es que hay una excepción, sino que hay particularidades que hay que tomar en cuenta y estar atento, porque los pacientitos, los niños que padecen de diabetes tipo 1, son ellos, lo que más padecen es hipoglicemias. Entonces, cuando se les baja el azúcar, se desmayan por el uso de los medicamentos que utilizan. Entonces, siempre hay que estar pendiente de que si eso pasara, tomarle con el hemoglucotest, con el glucómetro, tomarle cuánto tiene de sangre, cuánto tiene de glucosa en sangre, y si es posible, darle mielita o dulces para que los chupe. Si no es posible, inmediatamente hay que llevarlo. Si no recupera la conciencia, hay que llevarlo inmediatamente a un centro asistencial porque va a ser necesario aplicar endovenosamente un bolus de dextrosa. Muchos colegios y escuelas tienen lo que son enfermeras. Si tiene enfermera, ella misma inmediatamente le toma la vena y se lo pone y el niño se recupera. Excelente. Hay varias preguntas, no creo que vamos a tener tiempo para todas, pero esta pregunta me encantó porque creo que es muy común en preescolar, incluso en algunos pequeños de primaria. Cuando un compañerito muerde a otro y le queda una marca al otro niño, ¿qué se le tiene que aplicar o qué hacemos? Aplíquenle una crema con antibiótico. Una de las partes más sucias del cuerpo es la boca. Entonces, lo más seguro que se le pueda infectar. Entonces, es aplicar crema con antibiótico 2 veces al día por 3 a 5 días. Con eso sería suficiente. Excelente. Bueno, hay más preguntas, pero yo creo que vamos a tener que terminar la sesión en este momento, ya que nos pasamos 10 minutos.
Pero primero me gustaría agradecer aquí al doctor Navas por el tiempo que nos ha brindado. Creo que toda esta información es muy valiosa. A mí me ha servido muchísimo escuchar y poder tomar en cuenta muchos de los consejos y recomendaciones que se da. Como decía unos compañeros, hasta como uno, como padre de familia, o como tío, o como hermana, o como hija, pues esto es muy, muy útil y uno a veces entra en esas crisis y no sabe qué hacer. Y como tenemos vidas bajo nuestra responsabilidad dentro de ese salón de clase, son vidas que tenemos que cuidar en todo sentido. No sé si usted tiene alguna última palabra o algo que quisiera dar antes de dar cierre a esta sesión. Bien, es importante que esto nada más es saber, no es el hacer. Y con el equipo AXI aquí en El Salvador hemos pensado para el siguiente Teachers Training Day tal vez poder hacer el laboratorio práctico, que sería el complemento a esto. Entonces, es una probabilidad para los que quisieran recibirlo, tal vez podamos darlo para el siguiente, pero que traten en lo posible su centro de estudios, que la Cruz Roja les dé el curso de primeros auxilios a los maestros, a los alumnos, para poder fortalecer esta situación, ya que si bien el saber les va a ayudar, pero el hacer va a reforzar y va a animarlos a que el conocimiento sea firme y estén seguros para cualquier situación que pueda suceder fuera del colegio, fuera de la institución, ya estando en la universidad o estando en sus casas. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones y para los que no vivimos en El Salvador nos va a tocar viajar para El Salvador para el Teacher Training Day que van a tener porque definitivamente va a ser un taller muy valioso. Agradezco a todas las personas que están conectadas y que estuvieron durante toda la sesión. Vamos a despedirnos en este momento, vamos a dar unos breves minutos para que puedan salirse y a las personas que están viendo esta grabación, gracias por acompañarnos. Así que